Industria, Energía y Turismo. Pregunta a don José Montilla Aguilera. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias. Señor ministro, la industria química española es importante, usted lo sabe, ¿no? Más de 3.100 empresas, el 12,4% del PIB, 540.000 empleados, la mayoría indefinidos. Es el segundo sector exportador, el primer inversor en I+D+I y en protección del medio ambiente, y ha aguantado mejor la crisis que otros sectores industriales. Ahora bien, no todas las empresas del sector están en esta situación. Algunas, como usted sabe, lo están pasando mal en función de su producto, su mercado y de factores exógenos o endógenos. Esta es la situación de la empresa Innovin Solvay de Martorell, que da empleo entre directo e indirecto a más de 2.000 trabajadores. Agradezco en este sentido la presencia en la tribuna de invitados de representantes sindicales de su comité de empresa. Y en esta empresa, en junio pasado, tuvo que ampliar capital en 35 millones de euros para no incurrir en causa de disolución por acumulación de pérdidas. Y a esta situación se suma la provocada por la exclusión, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de su ministerio del pasado 11 de agosto, de aplicación del Servicio de Gestión de la Demanda de interrumpibilidad al suministro, con las consecuencias que ello supone para los costes energéticos de la empresa y la viabilidad de la misma. Bien, no dispongo de tiempo para entrar en el contenido de las cuestiones técnicas y jurídicas de la resolución de la Dirección General de su ministerio y en las del recurso de la empresa. Pero, señor ministro, le pregunto, ¿es usted consciente de las consecuencias de la resolución? ¿Qué piensa hacer para solventar el problema y evitar la posible pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo? Muchas gracias, senador Montilla. Señor ministro. Sí, señoría, una de las diferencias importantes en la evolución de la economía española, si usted compara los últimos 2 años con la última legislatura, es que en la última legislatura, entre el año 2008 y el año 2011, cada día en España se destruían 2.200 puestos de trabajo. Ahora, si usted observa cuáles son los datos de la última encuesta de población activa o analiza los datos del último paro registrado, verá que la situación ha cambiado diametralmente. Hoy se crea empleo en España. No solo se crea empleo en España. Hoy España es la economía de la zona euro donde más empleo se crea. Y eso no es casual. Eso es fruto de una determinada política económica. Consolidación fiscal, reformas, dentro de las cuales la reforma energética ha ocupado un lugar muy importante. Y dentro de esa reforma energética, una de las iniciativas que se ha tomado es cambiar precisamente el sistema al que usted se refiere de interrumpibilidad. No ha sido un capricho del Gobierno, antes al contrario, ha sido una petición del sector, porque con el sistema anteriormente existente había el riesgo de que la Unión Europea lo declarara ayuda de Estado, tal como ocurrió en Italia, con una multa a las empresas resultantes de algo más de 300 millones de euros. Cuando las distintas empresas industriales españolas se adhieren para ser proveedoras del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, lo hacen conociendo y firmando y aceptando de antemano absolutamente todas las condiciones y todas las obligaciones. Por tanto, hay que preguntarle directamente a los responsables de la empresa a la que usted se refiere por qué las órdenes de interrupción entre febrero y marzo del año 2014 hasta 3 que se dieron por parte del operador del sistema fueron sistemáticamente incumplidas, siendo así que en cambio sí que había percibido nada más y nada menos que 23,6 millones de euros para todo el año 2014 en función de esa ayuda a la interrumpibilidad. ¿Sabe usted quién la paga? Lo sabe muy bien. No son los presupuestos generales del Estado, es el sistema eléctrico. ¿Quién es el sistema eléctrico? Todos los españoles que pagamos nuestra factura a final de mes para el hogar o bien en las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senador Montilla. Sí, mire, señor ministro, yo he leído la resolución de la Dirección General de su ministerio y también el recurso de la empresa. Y no niego que son defendibles desde el punto de vista jurídico tanto unos como otros argumentos. Pero lo que yo le digo a usted es que usted no está solo aquí para hacer cumplir la ley, que por supuesto también, sino fundamentalmente para encontrar soluciones a los problemas. Y este es un problema importante, señor ministro. Y lo que es obvio, además, es la desproporción entre el daño que la empresa hubiera podido producir a la Administración y a la sociedad, que es ninguno, como usted sabe, y yo también, que conocemos
este tema y el daño que la decisión de su ministerio pueda tener sobre el futuro de miles de familias de Martorell y del Baix Llobregat. Están en peligro las inversiones previstas para la modernización de la planta en 75 millones. Usted habrá leído la nota de la empresa, igual que yo, y la propia viabilidad de esta empresa. Recuerde el problema de Alcoa, señor ministro, y sus plantas de Avilés y La Coruña, por un problema que tenía también una relación con el servicio de demanda de la interrumpibilidad, con la subasta en este caso. Se buscó una solución puntual y parcial en aquel momento. Eso es lo que yo le pido. Y acabo, señor ministro. Reciba a los representantes de la empresa y a los trabajadores. Usted y yo sabemos que es posible cumplir la ley y además solucionar este problema. A ello le emplazo, señor ministro. Muchas gracias, senador Montilla. Señor ministro. Gracias, señoría. Hablaba usted en su intervención de cumplir y hacer cumplir la ley. Usted ha tenido la responsabilidad que yo tengo en estos momentos y estoy convencido al 100% de que usted nunca habría tomado una decisión ilegal cuando tiene informes de la Abogacía del Estado. Le diré más. Fíjese usted que en esa interpretación jurídica de la que usted habla, habían interpretaciones que eran partidarias de que ninguna empresa del grupo, no solo aquella que tiene que ver con la fábrica que está en Martorell, ninguna empresa del grupo pudiera presentarse para el año 2016 para la subasta de demanda de interrumpibilidad. El Gobierno ha acogido la interpretación más favorable para la empresa, pero le pido, por favor, haga responsable de sus propias decisiones, no a los trabajadores, no al Gobierno, a la propia dirección de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para el señor